El dolor de cabeza es un motivo de consulta muy frecuente y es un tema complejo porque pareciera que prácticamente cualquier cosa nos puede ocasionar dolor de cabeza, desde un estímulo frío, las actividades íntimas, un enojo, la actividad física, pasando por enfermedades muy conocidas por ustedes como lo es la migraña, a situaciones muy temidas por todos como lo es un dolor de cabeza por una hemorragia subaracnoidea, por un aneurisma, por un tumor. En un video previo hablamos de cómo diferenciar la migraña de una hemorragia subaracnoidea, producto de la ruptura de un aneurisma, y el turno para hoy es hablar de los tres tipos más frecuentes de dolores de cabeza, como lo son la cefalea tensional, la migraña y la cefalea en racimos. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios. Esto me ayuda a que este video pueda llegar a otra persona y de esta manera sigamos juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. La cefalea tensional es el tipo de dolor de cabeza más frecuente a nivel mundial y predomina en las mujeres. El dolor de cabeza en la cefalea tensional se caracteriza por tener una intensidad leve a moderada. Es un dolor de cualidad no pulsátil, bilateral, o sea, a ambos lados de nuestra cabeza y sin síntomas asociados. Este dolor de cabeza es descrito por la mayoría de pacientes como un dolor sordo, como una sensación de presión, como sentir la cabeza llena, como sentir la cabeza grande, o para ser aún mucho más descriptivo, como una gorra apretada, como una banda o un peso pesado sobre la cabeza o sobre los hombros. Algo que es muy característico de los pacientes con cefalea tensional cuando les examinamos es que tienen sensibilidad de los músculos pericraneales, del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. O sea, nosotros vamos con estos dos deditos y empezamos a palpar toda la musculatura del cráneo, la musculatura del cuello y la musculatura del dorso de la espalda, y esto suele ocasionarle dolor a los pacientes con cefalea tensional. Por otro lado, los desencadenantes más frecuentes que están relacionados con la cefalea tensional, sin duda alguna, son el estrés, la tensión mental, los movimientos bruscos de la cabeza y el cuello, las alteraciones del sueño como el insomnio, la deshidratación, el alcoholismo y la exposición a la luz solar. Con respecto al manejo de la cefalea tensional, se suelen emplear analgésicos de uso muy común como el paracetamol o acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos como naproxeno, ibuprofeno y diclofenaco, que recuerda, no puedes abusar de ellos porque tienen efectos adversos. Es muy poco frecuente prescribir un tratamiento preventivo, o sea, medicamentos que se utilizan para prevenir que aparezcan esos episodios de dolores de cabeza para el caso de la cefalea tensional. Si se prescribieran, se suelen utilizar antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina. La migraña es la cefalea primaria por excelencia y es la segunda más frecuente a nivel mundial después de la cefalea tensional. Entonces, ¿cómo es típicamente una crisis de migraña? Digamos que teóricamente los pacientes con migraña pueden pasar por 4 fases características de esta enfermedad. La primera es la fase prodrómica, seguida por una fase de aura. La tercera correspondería a la fase de cefalea, es decir, a la fase puntualmente de dolor de cabeza, y finalmente fluiría a través de una fase llamada fase postdrómica. Esto no quiere decir que todos los pacientes pasen por las 4 fases. Incluso hay pacientes que tienen migraña sin dolor de cabeza. La fase prodrómica o premonitoria consiste en la aparición de una serie de síntomas que suelen aparecer 24, 48 hasta 72 horas antes del inicio del dolor. Esos síntomas pueden incluir cambios en el humor de los pacientes y de la conducta. Entonces los pacientes van a estar irritables, con ánimo depresivo, tristes, ansiosos, apáticos, síntomas neurológicos como los bostezos, la dificultad para la concentración, para leer, para escribir, incluso rigidez en la nuca, síntomas constitucionales como el cansancio, la palidez, y síntomas alimentarios. Por ejemplo, pudiesen tener una tendencia a comer determinados alimentos. La segunda fase, la fase de aura, y en esta fase pueden existir síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos indican una descarga activa de neuronas a nivel de nuestro sistema nervioso central. Entonces los pacientes pueden tener síntomas positivos que pueden ser visuales, auditivos, somatosensoriales o motores. ¿Cómo serían típicamente estos síntomas? Los síntomas positivos visuales pueden ser que las personas vean líneas brillantes, formas, objetos. Los síntomas positivos
auditivos, pueden ser que los pacientes escuchen pitidos en sus oídos, ruidos, músicas. Los síntomas somatosensoriales positivos pueden ser que los pacientes experimenten ardor, dolor, parestesias u hormigueos en las extremidades, o incluso los síntomas motores positivos pueden ser que los pacientes experimenten sacudidas o movimientos rítmicos y repetitivos en sus extremidades. Por otro lado, los síntomas negativos hacen referencia a la ausencia o a la pérdida de una función, que si es a nivel visual, pues la pérdida de la visión, que si es a nivel auditivo, la pérdida de la audición, y si es a nivel motor, la incapacidad de mover, por ejemplo, una parte o una extremidad del cuerpo. En este orden de ideas, si la cefalea, que es la siguiente fase que vamos a hablar, o sea, la tercera, viene precedida de la segunda fase, que es la fase de aura, le vamos a llamar cefalea con aura. Y si no viene precedida, claramente la vamos a denominar cefalea sin aura. Recuerda que los síntomas de aura que mencionamos anteriormente tienen una duración de más de 5 minutos hasta 60 minutos, hasta una hora. No es normal que duren más de una hora y no es normal tampoco que duren menos de 5 minutos. La tercera fase es la fase de dolor de cabeza. El dolor de cabeza típicamente en la migraña es descrito como un dolor de cabeza que tiene una intensidad moderada a severa. Su duración oscila entre 4 a 72 horas. Si el dolor de cabeza dura más de 72 horas, estaríamos hablando ya de un estatus epiléptico. Este dolor de cabeza es característicamente pulsátil, es como sentir los latidos del corazón a nivel de tu cerebro. Normalmente es unilateral, o sea, al lado derecho o al lado izquierdo de la cabeza. Es lo más frecuente. También puede ser incluso holocraneal, o sea, que desde el inicio comprometa toda la economía de tu cabeza. El dolor de cabeza de los pacientes con migraña se asocia a otra serie de síntomas, como por ejemplo la fotofobia, la sonofobia y la osmofobia. Es decir, a los pacientes les incomoda la luz del sol, los sonidos fuertes y los olores. Por eso es que los pacientes tienen una preferencia a estar en un cuarto oscuro, cerrado y libre de ruidos. De hecho, sus pacientes necesitan incapacidad médica, porque una característica de la migraña, diferenciándola por ejemplo de la cefalea tensional, es que el dolor es de una intensidad moderada a severa que se exacerba o se empeora con las actividades diarias de rutina. Otra característica o otros síntomas acompañantes de los pacientes con migraña son las náuseas y los episodios francos de vómito. La cuarta y última fase es la fase postdrómica. ¿Cómo queda un paciente después de una crisis de migraña? Va a quedar débil, cansado, apático y somnoliento. Con respecto al manejo de la migraña, es importante la educación de los pacientes, es importante que los pacientes tengan su diario de migraña, es importante que los pacientes tengan una expectativa real frente a su enfermedad. Hay muchos pacientes con migraña que no saben que la migraña no tiene cura. Es importante hablar esto con los pacientes, conciliarlos. Que no tenga cura no significa que no se pueda hacer nada. De hecho, la medicina ha avanzado mucho y el principal objetivo del tratamiento farmacológico es que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, que los dolores de cabeza no interfieran con su calidad de vida y con su funcionalidad diaria desde todos los aspectos de su vida. Es decir, que los pacientes cada vez tengan menos dolor, duren menos, sean menos frecuentes y menos intensos. Y para esto se indica un tratamiento que puede ser abortivo, es decir, que va a tratar el episodio o la crisis en su contexto agudo, pero también se puede indicar un tratamiento preventivo que, como su palabra lo indica, busca prevenir que aparezcan episodios o crisis de migraña. Y finalmente, el tercer grupo de cefaleas que vamos a hablar son de las cefaleas trigémino-autonómicas, y aquí aparecen a su vez varios tipos de dolores de cabeza, como la cefalea hemicraneana paroxística, la cefalea hemicraneana continua, y de la que puntualmente vamos a hablar de la cefalea en racimos o histamínica, o también llamada cefalea de Orton. El dolor de cabeza en cefalea de racimos, a diferencia de la cefalea tensional y de la migraña, es más frecuente en nosotros los hombres. Estos episodios de dolores de cabeza pueden durar en promedio entre 15 hasta 180 minutos. Les pudiese durar un episodio de dolor de cabeza, o sea, hasta 3 horas. Y el número de episodios que pueden presentar por día puede ir desde un único episodio hasta 8 episodios cada día. El dolor de cabeza en la cefalea de racimos es uno de los dolores de cabeza más intensos
intensos, más fuertes que puede experimentar el ser humano. Es un dolor unilateral, un ataque súbito, intenso, un dolor punzante que normalmente aparece alrededor del ojo y que se suele acompañar de una serie de síntomas que aparecen del lado del dolor. Entonces, en el lado afectado, el paciente puede experimentar lagrimeo en el ojo se puede colocar rojo, puede haber secreción nasal, congestión nasal, el párpado se puede ver caído y la pupila se puede ver contraída. Es muy frecuente que los pacientes suelen estar inquietos y a menudo prefieren caminar de un lado a otro o sentarse y balancearse hacia adelante y hacia atrás durante un ataque de cefalea en racimos. En el tratamiento de la crisis aguda se suele utilizar sumatriptan subcutáneo y se le suele colocar oxígeno a estos pacientes. En el tratamiento preventivo se suele emplear verapamilo y corticoides y por favor recuerda que esos medicamentos no te los puedes tomar por tu cuenta propia, solo lo debes tomar bajo prescripción médica. Espero que este video haya sido de tu agrado, espero que este video te haya sido de gran utilidad y si así fue, te invito y te recuerdo a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios y no menos importante, por supuesto, que me ayudes a compartir esta información para seguir llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video, familia. Chao, chao.